Energía de ionización. Los relámpagos proceden de la ionización de la atmósfera. En el laboratorio, una bobina Tesla produce un efecto similar, pero más controlado. Las llamas también ionizan los gases, como demuestra su conductividad de la chispa de la bobina Tesla. Por eso hay que mantenerse alejado de las llamas que rodean cables eléctricos. Estudiemos la energía necesaria para ionizar un gas. Aquí tenemos un trozo de sodio metálico en un vaso de precipitados. En este recipiente podemos calentar el sodio y al mismo tiempo rodearlo con cloro gas. Primero, el sodio se funde. Las burbujas muestran que el cloro gas avanza hacia el vaso. Luego, mientras el sodio se vaporiza, se inicia una reacción. En esta reacción entre el vapor de sodio y el cloro gas, cada átomo de sodio pierde un electrón en favor de un átomo de cloro y se forma la sustancia iónica, cloruro de sodio. En la reacción, un electrón de valencia 3s de cada átomo de sodio ha pasado a un átomo de cloro, tal como se demuestra en estas gráficas de orbitales atómicos. El neón es el elemento que precede al sodio en la tabla periódica. Solo tiene un electrón menos que el sodio. Veamos si el neón reacciona con el cloro. En primer lugar, el vaso se llena con neón. Luego, se calienta del mismo modo que hemos calentado el sodio. Al principio, en el exterior del vaso, se condensa la humedad, pero al calentarse el vaso desaparece. Se añade cloro gas. Vemos cómo se mezcla con el gas neón caliente. Sin embargo, no se detecta reacción. El neón es inerte, el sodio no. A diferencia del sodio, el neón no se ha ionizado. Uno de los factores que determina la diferencia de reactividad entre el sodio y el neón es la diferencia en sus energías de ionización. En este vídeo veremos cómo se mide la energía de ionización y cómo varía. Para ver una forma en la que se puede medir la energía de ionización, observemos de nuevo el sodio metálico. La energía de ionización es la energía requerida para separar un electrón de un átomo aislado. En el sodio sólido, los átomos no están aislados. Sin embargo, cuando el sodio se funde y se vaporiza, en la fase gaseosa se encuentran los átomos de sodio aislados individualmente. Esto es una representación de un átomo de sodio gaseoso, neutro y aislado. Cuando un átomo de sodio gaseoso ha absorbido suficiente energía, por ejemplo, de un fotón, el único electrón de valencia puede ser expulsado dejando un ion de sodio gaseoso. La expulsión del electrón ocurre en el momento en que medimos la energía de ionización. Así pues, la energía de ionización es la energía mínima necesaria para separar un electrón de un átomo gaseoso. La energía necesaria para ionizar el átomo puede ser transmitida al átomo en forma de luz, calor o bombardeo de electrones. Aquí vemos un dispositivo experimental para medir la energía de ionización. Consta de una bomba de vacío, varios recipientes esféricos para gases y un aparato que mide la conductividad eléctrica de los gases. La ionización produce un electrón y un ion positivo a partir de un átomo neutro. Así pues, la conductividad eléctrica de cualquier gas presente experimentará un marcado aumento cuando ocurra la ionización.
Esta célula que introducimos en un horno contiene dos electrodos, de modo que es posible medir la conductividad eléctrica de cualquier gas entre ellos. Los cables que atraviesan las paredes de la célula conectan los electrodos a una batería, de modo que cuando se forman iones en el gas, circula la corriente. La fuente de energía utilizada en este experimento para ionizar el gas será la luz de una lámpara de mercurio. Una serie de espejos dirige la luz a través de un prisma de cuarzo que la descompone en una secuencia de energías o colores. Cuando la luz entre en la célula, podrá ser absorbida por los átomos de gas para formar iones. Toda la luz que entre en la célula ha de pasar por esta rendija que solo deja pasar los colores de uno en uno. Tapemos la lámpara, encendámosla y veamos cómo funciona el instrumento. La luz pasa a través del prisma que la descompone en distintos colores. Cada color de la luz tiene una frecuencia distinta que determina la energía. La rendija deja penetrar en la célula una sola frecuencia cada vez. Hemos tapado el instrumento para protegerlo de la luz exterior. La cabeza del micrómetro que controla el prisma de cuarzo nos permite seleccionar una única frecuencia o color que pasará por la rendija y entrará en la célula. Esta luz verde tiene una frecuencia de unos 7 por 10 a la 14 ciclos por segundo. A medida que el color pasa del verde al amarillo y al rojo, la frecuencia disminuye hasta unos 5 por 10 a la 14 ciclos por segundo. La energía de la luz disminuye proporcionalmente. Si movemos el prisma hacia el otro lado, vamos hacia el violeta, y luego, continuando hasta frecuencias todavía más altas. Del instrumento sale luz ultravioleta, pero nuestros ojos no responden a ella. Para encontrar la energía de cualquier color de luz, hay que multiplicar su frecuencia nu por el factor de conversión H, la constante de Planck. Iniciemos ahora el experimento. Aquí, en el brazo lateral de la célula, hay sodio. Cuando el horno que lo rodea se caliente, el sodio gaseoso llenará la célula. Las mediciones han de hacerse con sodio gaseoso puro, de modo que hemos de hacer el vacío en la célula. Este manómetro señala la presión que hay en la célula. Para nuestro experimento ha de ser inferior a 1 micrón, menos de 1/1000ª de atmósfera. Ahora tenemos un buen vacío, de modo que ponemos en marcha el horno y calentamos la célula herméticamente cerrada. El sodio se funde y empieza a vaporizarse en forma de sodio gaseoso. La energía de la luz, que brilla a través de las ventanas del horno y de la célula y en el gas, variará. Empezamos con luz roja de baja energía. Observemos el indicador mientras incrementamos lentamente la frecuencia de la luz que entra en la muestra. Amarilla, verde, azul, ultravioleta. Ahí, la cifra señalada es alta, lo cual indica un aumento notable de la conductividad del gas. La luz ultravioleta de alta energía ha ionizado el sodio. Volvamos atrás y midamos la frecuencia más baja causante de ionización. Aumentaremos la frecuencia lentamente y esta vez observaremos el indicador con mayor atención. La conductividad aumenta rápidamente. La lectura del micrómetro corresponde a una frecuencia ultravioleta de 12,4 por 10 a la 14 ciclos por segundo. Este diagrama representa lo que ha ocurrido. Los fotones de luz de alta energía han ionizado los átomos de sodio. Los electrones liberados van al electrodo positivo y los iones sodio se trasladan al electrodo negativo. Circulan corrientes eléctricas. El gas se ha vuelto conductor. Aquí tenemos una representación del proceso a nivel atómico. Un átomo de sodio absorbe un fotón y casi inmediatamente expulsa un electrón. Las partículas cargadas resultantes se mueven entonces bajo la influencia de los electrodos.
Este proceso se denomina fotoionización. Un átomo de sodio gas más un fotón da un ion de sodio gas más un electrón. Usamos esta ecuación para calcular la energía de ionización del sodio. Hemos determinado que Nu equivale a 12,4 por 10 a la 14 ciclos por segundo en esta ecuación. Ahora, multiplicando por el factor de conversión H 9,53 por 10 a la menos 14 kilocalorías segundos por mol, hallamos que la energía de ionización del sodio es 118 kilocalorías por mol. Considerando la simplicidad del aparato usado, esta cifra es perfectamente comparable al valor aceptado de 118,4 kilocalorías por mol o 495,4 kilojulios por mol. Hemos visto que uno de los modos de medir las energías de ionización es usar fotones que proporcionen la energía para la ionización. Otro sistema es bombardear con electrones en rápido movimiento. Este método alternativo puede proporcionar de inmediato energías mucho más elevadas y nos permite comprobar nuestros resultados anteriores. Este aparato generará electrones y hará que se muevan muy rápidamente mediante intensas fuerzas eléctricas fácilmente controlables. Aquí tenemos un diagrama del aparato. Nuevamente usaremos un circuito de 2 electrodos con una batería y un contador para detectar el flujo de corriente y, por lo tanto, la presencia de iones. Este filamento del interior de la célula está conectado a una batería. Cuando el filamento se calienta, su superficie emite electrones. Esto es una rejilla metálica a través de la cual pueden pasar la mayoría de los electrones. La rejilla está conectada a una fuente de voltaje positivo que atrae a los electrones negativos. Cuanto más alto sea el voltaje positivo de la rejilla, más deprisa se acercarán los electrones a ella. Así, a medida que se incrementa el voltaje de aceleración, los electrones proporcionan una energía más elevada. Lo que ocurre es muy similar al experimento anterior, con la diferencia de que en lugar de fotones lo que atraviesa la célula son electrones. Cuando los electrones de bombardeo adquieran una energía lo suficientemente alta, su colisión con los átomos de sodio gaseoso producirá iones. La conductividad de la célula aumentará y se registrará en el contador de la parte inferior izquierda. Vamos a empezar el experimento. Nuevamente hay que extraer todos los gases de la célula. Usaremos también bombas de vacío. El manómetro indica que hay un buen vacío. Cuando la célula alcance una temperatura suficiente para vaporizar el sodio, podemos empezar. Ya está todo listo. A medida que aumenta el voltaje de aceleración, los electrones de bombardeo llevan más energía. Por el vapor de sodio pasa muy poco flujo de corriente, tal como vemos en el indicador de la izquierda, hasta que el voltaje alcanza un valor crítico. Entonces la corriente muestra un rápido incremento. Vamos a repetirlo. Esta vez observaremos cuidadosamente el voltaje de aceleración al que corresponde un gran aumento de corriente. Estas fluctuaciones aleatorias no son significativas. Ahí está, se están produciendo iones. El voltímetro indica 5 voltios. A nivel atómico, un electrón con energía suficiente ioniza un átomo de sodio, produciendo un segundo electrón y un ion sodio positivo. Como antes, el ion sodio es atraído por el electrodo negativo de arriba y los electrones son atraídos por el electrodo positivo de abajo. El proceso de excitar un átomo de sodio para que pueda expulsar un electrón 3s se representa en esta ecuación. La energía procede del electrón de bombardeo. La energía de ionización del sodio puede calcularse a partir del voltaje de aceleración medio de 5 voltios. A cada electrón se le aplicó una energía de 5 electronvoltio. Podemos transformar esta unidad a kilocalorías multiplicando por el factor de conversión 23,1. Así obtenemos unas 115 kilocalorías por mol con una desviación de más o menos 10.
En kilojulios por mol, esto equivaldría a 481, más o menos 40 kilojulios por mol. Esto concuerda con la desviación experimental, ya que el valor determinado por el método de fotoionización era de 118 kilocalorías por mol. El sodio es un elemento muy reactivo. Vamos a usar el método de bombardeo de electrones para medir las energías de ionización de algunos de los gases nobles poco reactivos. Aquí tenemos helio, argón y xenón, tres de los gases nobles. Estos tubos pueden llenar nuestra célula con cualquiera de los tres gases. Empecemos por el helio. La célula está vacía, de modo que podemos hacer pasar la muestra. El helio es gaseoso a temperatura ambiente, de modo que no hay necesidad de calentarlo. Hace falta un voltaje considerablemente más elevado que para el sodio para que se inicie el proceso de ionización. Observemos el indicador de la izquierda. Aquí está. Este repentino gran aumento indica que se ha producido la ionización. Señala 25 voltios, casi 5 veces más que para el sodio. Esta cifra concuerda razonablemente con la que aparece en un libro de referencia, 24,6 voltios. Este valor, más preciso, equivale a una energía de ionización de 567 kilocalorías por mol, más de 2000 kilojulios por mol. El siguiente gas noble es el argón. Hemos extraído el helio de la célula y hemos introducido el argón. Vamos a proceder como antes. Ya está. Empieza la ionización. Cuando ocurre la ionización, el indicador marca 16,5 voltios. El valor aceptado es de 15,8 voltios, que corresponden a 363 kilocalorías por mol, unos 1500 kilojulios por mol. Pasemos al tercer gas noble, el xenón. Hemos extraído el argón de modo que podemos introducir el xenón en la célula vacía. Ya estamos preparados para medir su energía de ionización. Esta vez son 12,5 voltios. El valor aceptado es de 12,1 voltios, que corresponde a 280 kilocalorías por mol. Hemos añadido a nuestra lista las energías de ionización del kriptón y del neón, tomadas de un libro de referencia. Son todas altas. El sodio reactivo solo tenía 118, mientras que el neón no reactivo tiene 497 kilocalorías por mol. Si representamos estas energías de ionización en relación a los números atómicos, aparecerán tendencias relacionadas con la tabla periódica. El helio, cuyo número atómico es 2, tiene una energía de ionización de 567 kilocalorías por mol. Ahí se ve. Tras representar el resto de los datos de los gases nobles, advertimos que las energías de ionización de los gases nobles disminuyen al aumentar el número atómico. Podemos añadir ahora al gráfico las energías de ionización de los metales alcalinos litio, sodio y los demás. Las energías de ionización de los metales alcalinos reactivos son todas mucho menores que las de los gases nobles no reactivos y muestran pequeña disminución al aumentar los números atómicos. Con esta misma tabla podemos mostrar las energías de ionización de la mayoría de los elementos. Dentro de la misma fila de la tabla periódica, la energía de ionización tiende a aumentar a medida que aumenta el número atómico. Esta tendencia característica se repite en cada fila.
Este mismo tipo de ciclo se observa en las propiedades químicas de las familias de elementos. La variación en la energía de ionización es uno de los motivos de la existencia de esas familias. La energía de ionización es pues la energía mínima necesaria para separar un electrón de un átomo gaseoso. Hemos puesto en práctica dos técnicas de medición, la fotoionización y el bombardeo de electrones. Hemos comparado las energías de ionización de los gases nobles con las de los metales alcalinos. Hemos señalado cómo, de un lado a otro de cada fila de la tabla periódica, las energías de ionización tienden a aumentar, formando un modelo que no solo nos ayuda a explicar la tendencia regular en química de elemento a elemento, sino que nos ayuda a comprender la propia existencia de la tabla periódica. Por ejemplo, el hierro se corroe al perder electrones en favor del oxígeno. Esto concuerda con la baja energía de ionización del hierro comparada con la del oxígeno. La corrosión se evita si una capa de pintura impide la transferencia de electrones, obstaculizando el contacto del hierro y el oxígeno. Esta es solo una de las muchas reacciones químicas que pueden explicarse en términos de energías iónicas.